Le damos la bienvenida a Gabriela Cultelli, a Héctor Tajam, le damos las buenas tardes aquí a De Fogón en Fogón. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Héctor? Andrés Correa lo saluda. Muy buenas tardes, Andrés, y un gran saludo a la audiencia. ¿Qué tal, Andrés? Ahí está. Bueno, los agarramos en modo fin de largo. Bueno, pero me tocó hacer el mate, así que no tan largo. Tenía la coronilla, pero todo el sábado trabajando. Está muy bien. Somos de los pocos uruguayos que no se fue para ahí. Iba a decir eso precisamente, porque está, no voy a decir Uruguay, pero digo que gran parte del Uruguay, si uno camina por la zona céntrica a la altura de Corrientes y la 9 de Julio, encuentra una cantidad enorme de uruguayas y uruguayos que andan por acá. Exactamente, fueron a comprar nomás. Exactamente. Bueno, y ahí de alguna manera, charlando con Gabriela, pensando un poco en lo que sería la producción del segmento que hacemos desde Fogón en Fogón y Economía Política, me recomendó puntualmente un tema que ahí Héctor le hincó el diente y que tiene que ver con ni más ni menos que la dolarización. Y entonces pregunto, digo, para arrancar, porque pienso en un montón de cosas, pienso en el famoso, bimonetarismo que tiene la economía argentina. Digo, también está bueno para ver qué pasa en Uruguay. Esto, ¿no? Ahora hay una suerte de ímpetu y de revival con respecto a la dolarización, porque ya la hemos tenido ahí por los 2000. Y pienso en esto de que donde suena también la famosa y más ahora, digamos, en la semana donde Argentina es convocada a integrar los BRICS en esa famosa de canasta de monedas, y ni pensar en una moneda regional. Digo, ¿qué pasa con esto? Les pregunto. Héctor, Gabriela. Como dos modelos, ¿verdad? Sí, no, claro. De paso nomás, tú estás mencionando como una contradicción. Hay un planteo y una discusión en torno a que la dolarización sería la cura de todos los males. Uh-huh. No lo digo solo para Argentina, porque por contagio sabemos cómo se comienzan a instalar esos temas en la región. Ya lo padecimos a principios de los años 90, cuando la inflación fue encarada con lo que se denominaba el ancla cambiaria, el mayor, el extremo fue caballo, un peso, un dólar, desde el año 91. Acá en Uruguay tuvimos también nuestra política antiinflacionaria en función del dólar. En Brasil también fue regional. Uh-huh. Y por eso que nos preocupa el tema. Por eso caímos todos juntos también. Y caímos, exactamente. Se fue y la comprobación de que aquel modelo no funcionaba fue la crisis fantástica que hubo en el 2001, 2002, especialmente en Argentina y en Uruguay. En Brasil, en el año 99 ya se había empezado a reacomodar, pero acá ni en Uruguay ni en Argentina se dieron por enterado y siguieron adelante y desembocamos. Brasil rompe esa política ya en enero del 99. Claro, sí, ellos ya. Nosotros seguimos de largo. Ellos en el 99 ya dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, pero ahora quiere un énfasis mayor, porque no es simplemente el ancla cambiaria, aquello del atraso cambiario, y que en función de un dólar barato se estabilizaba la economía y los precios, etcétera, sino que ahora hay un planteo más allá, en el cual se sustituye la moneda por el dólar, inclusive, al lado
el otro planteo de eliminación de Banco Central o de sus funciones principales. Entonces, aquí ya hay un énfasis mayor que evidentemente preocupa más, porque una sustitución de la moneda sabemos bien que deja de lado herramientas de política económica muy importantes, que pueden ser, como dicen los que quieren eliminarlo, que muchas veces pueden ser no beneficiosas, porque bueno, la impresión de billetes, etcétera, sabemos lo que es, pero desde que el capitalismo financiero otorgó la posibilidad de endeudarse, prácticamente la deuda sustituyó a la impresión de moneda, ¿no? Ese es otro tema que vamos a tocar otro día. Exacto. El de la deuda pero está muy atado a la dolarización. Allí, porque entonces fuimos también a mirar un poco qué pasó. Este tema de la dolarización no es ajeno al continente, digamos, ¿no? Obviamente uno mira, el Panamá es el primero que surge, porque tiene la moneda del dólar, la tiene de 1904, que fue impuesta en el marco de la construcción del Canal de Panamá. Es decir, prácticamente Estados Unidos impuso esa moneda en Panamá en el marco de la construcción del canal. Después está en el año 2000 Ecuador, con una crisis financiera fenomenal, que tuvo una hiperinflación, y allí digamos, la medida que se tomó fue justamente no la dolarización, sino el cambio de moneda, ¿no? El cambio de la asunción de la moneda norteamericana en lugar de lo que era la moneda ecuatoriana en aquel momento. Y en el 2001, un año después, surge El Salvador, el otro país que está dolarizado totalmente, así que no tiene moneda propia, y eso fue en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Prácticamente también fue una imposición, o por lo menos una de las condiciones para llegar a determinado tratado. Entonces, ahí tenemos esos tres países con condiciones muy fuertes. Uno se le ocurre, Argentina, hoy. Antes de continuar. Crisis de la deuda y crisis inflacionaria. ¿Es un punto de partida? Sí, pero antes de continuar, quedándonos aquí mismo, ¿cuál es el motivo supuesto? Yo lo ayudo, ¿viste? Para que aclare las cosas. El supuesto motivo de una dolarización de la economía. Bueno, por eso yo decía, Argentina, crisis de la deuda y la inflación, fundamentalmente. Pero se habla poco del tema de la deuda, porque porque no conviene. Y sí, porque el causante aquí fue la política de Macri, ¿no? Y una herencia muy complicada. Y allí está el tema del dólar, y el tema de la deuda está en el tema el tema del dólar, el tema de la inflación. Atrás está el tema del endeudamiento, indudablemente. Pero bueno, tú dices... Pero ¿cómo justifican estas personas? Porque la dolarización, o sea, el cambio de moneda. Lo que recién decíamos. Exactamente, porque según lo que ellos plantean, el cambio de moneda nos llevaría a eliminar la inflación. Sí, es la visión económica, digamos, profundamente monetarista de la inflación, en la cual la inflación solamente tiene que ver con el tema de la moneda. Claro. Con el tema monetario. ¿Sí? Y entonces, bueno, si tú eliminas lo que puede ser la causante fundamental de la inflación, que para esta visión es el tema de la emisión, bueno, entonces estaría. Cierto es que los países que dolarizaron, la inflación bajó muchísimo, ¿sí? Pero también bajaron lo que decíamos hoy, los que utilizaron el dólar de otra manera. Y bajaron inflaciones del 100%, Uruguay tenía en el 90 una inflación del 100%, y fue bajando progresivamente,
desembocó en la crisis, pero después los gobiernos de Frente Amplio lo lograron estabilizar. Y en los otros países también bajó, pero confluyeron en estas crisis de las que hablaba. Ahora bien, el motivo fundamental es ese. El tema son después digamos, la estructura económica, cómo sigue avanzando en un marco de moneda de moneda dólar, digamos. Que tú no tienes manejo de tu política monetaria. Claro. Sí. Si uno mira a estos tres países lo que pasó, por ejemplo, Panamá, bueno, se fue convirtiendo en el paraíso fiscal que todos conocemos, donde guarda su dinero la mafia mundial, la corrupción. Sí, las nuevas formas corruptas de capital. Sí, exactamente, y es uno Odebrecht, el caso Odebrecht es clarísimo, tuvo allí su centro, ¿no? Ecuador quedó dependiente totalmente del petróleo, con una desindustrialización importante. Y la remesa. Y El Salvador, El Salvador fundamentalmente produjo una migración tan grande que quedó dependiente de las remesas de esos emigrantes, ¿sí? Y como exportador de café y de una base de maquila, es decir, de las empresas transnacionales que se instalan allí solamente para armar productos, no procesan con mano de obra muy barata, hacen ningún procesamiento importante, o sea que son actividades de valor agregado muy bajo. Muy bajo, ¿no? Claro. Ahora, el otro problema es que si tú tienes tu moneda, la moneda que tiene que garantizar, ¿sí?, el intercambio, el ahorro, la inversión, y aparte ser la contrapartida del intercambio internacional, donde si tú no tienes capacidad de emisión de acuerdo al crecimiento económico, etcétera, primero depende de las exportaciones, ¿sí? En segundo lugar, de la inversión extranjera. Y si esas dos cosas no te han resultado, el endeudamiento externo. Y eso es lo que ha pasado fundamentalmente con estas economías. Un endeudamiento externo muy importante, que ya lo tiene, por ejemplo, Argentina, ¿no? Argentina ya está. Es decir, no tolera otro endeudamiento, sería imposible. Y para ninguno de los países que estamos en el continente, que también tienen deudas importantes, asumir un tema de ese calibre, ¿no? Entonces, por eso nos pusimos a analizar la temática, porque sabíamos del contagio, como claro, decíamos, vamos a tener un contagio en el marco de la campaña electoral que se nos viene. Siempre estas olas llegan a la orilla. Exactamente. Pero sí. Además a mí me preocupaba que es medio a contrapelo del mundo, como se están dando las cuestiones hoy por hoy, en el marco de un cambio de época, que no es un simple ciclo político, que si progresista, que si más de derecha, que si no, es todo un cambio de época que implica cambios estructurales en la producción, el comercio mundial y el intercambio, y por tanto también en la moneda que respalda todo eso. La caída del imperio norteamericano hoy tiene varios elementos que realmente, no como cuando yo era chiquita, que se iba a caer y se caía mañana y no se cayó más, al contrario. En el 94, ya tengo 60 años, en el 94 se convirtió, en 92 cae la Unión Soviética, y por ahí 93, 94 queda después y gendarme único y el mundo unipolar, ¿no? Y el dólar moneda universal, pero ese tiempo empezó a terminarse, parece que no se enteran, y ese es un problema. No es lo mismo 1945, cuando Estados Unidos tenía el 50% de la producción mundial, a hoy, que no llega a la cuarta parte de la producción mundial y que China ya lo supera. Entonces no es lo mismo. Ahora tenemos dentro de los BRICS
porque, bueno, una cosa es China, ¿no? Con el 25%. Si sumamos los BRICS ya tenemos más de la mitad de la producción mundial. Claro. Y hoy los BRICS no están, entre los países que están y que están solicitando entrar, ya tenemos a 25 países. No sé si los dos últimos no fueron Argentina y Bolivia, que está solicitando ahora, pero por ahí andan si no fueron los últimos. Hablaba recién de la rapidez de los siglos, ¿viste? De los ciclos, perdón. 2008, fíjate las crisis mundiales. 2008, 2014, 2019, porque el 2020 fue la pandemia que la agudizó, pero la crisis ya venía en el 2019. Y se está visorando una ahora para el año que viene. Entonces son ciclos muy, muy cortitos, muy rápidos, que tienen que ver con toda esta problemática. China hoy no es Estados Unidos, es China el principal exportador del 70% de los países del mundo. Y el dólar no es su moneda. Por ejemplo, el 25% del petróleo árabe ya no se comercializa con dólares, sino con la canasta de monedas esas que se van construyendo. En lo que son los activos de reservas mundiales, en 6 años el dólar cayó de un 65 a un 58, cae como 2 puntos porcentuales por año. Y se fortalecen, el euro se mantiene en un 20% y se fortalece esa canasta constituida por el renminbi, el dólar australiano, el dólar canadiense, el franco suizo y el yen. Esos son los que subieron del 13 al 17% en esos mismos 6 años. Entonces, no sé, es como ir a contrapelo del mundo, como ya fue una vez Argentina cuando cayó el imperio inglés. Sí, hay un reconocimiento de esto que venía contando Gabriela, que es que el propio Fondo Monetario Internacional acepta que Argentina le pague en yuanes, ¿no? O sea, digo... fíjate. Y bueno, si no acepta, no le paga. No, por supuesto, pero digo, ahí, digamos, hay un reconocimiento a que evidentemente los yuanes... Ya no es moneda única el dólar, y ahora vamos a dolarizar. Por eso lo que al principio decíamos, la contradicción que está entre la dolarización propuesta hacia economías nacionales con lo que está pasando en el marco internacional. Ahí hay una contradicción. Como tú decías, los BRICS ahora ampliado en países productores de petróleo, por ejemplo. Sí, porque entraron Arabia Saudita, sí, y ¿cuál es el otro? Tenés Irán, claro, Irán, Arabia Saudita, Rusia, Venezuela. Sí. Son 25 en total. No, los productores de petróleo. Los productores de petróleo. Que tienen una voluntad muy fuerte de desdolarizar el mercado del petróleo. Claro. Entonces, ya están un 25%. Eso va a ser muy fuerte, y es contradictorio que se esté planteando una dolarización frente a una tendencia que hay a tratar de dejar de lado ese monopolio que tiene Estados Unidos sobre el intercambio mundial, el ahorro mundial, las reservas internacionales en dólares que tienen los bancos centrales del mundo, etcétera, y que, bueno, Estados Unidos como emisor de esa moneda prácticamente tiene un mecanismo de hegemonía muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, ese tema de la dolarización que va junto con, y lo mencionábamos recién, con el tema del Banco Central, porque si uno mira la carta orgánica de cualquier Banco Central, el punto número 1 está referido a la fortaleza de la moneda propia, la emisión de moneda, los fundamentos de la emisión de moneda, etcétera, y el cuidado de las reservas internacionales, el endeudamiento, etcétera, ¿sí? Entonces,
en una economía dolarizada, el Banco Central por lo menos empieza a perder esos atributos. Yo estaba mirando, por ejemplo, comparando la carta orgánica de Uruguay con la de Ecuador, y claro, la de Ecuador, el punto 1, los primeros puntos no se refieren, como lo nuestro, al tema de el cuidado de la moneda, la estabilidad económica con el empleo, el crecimiento, etcétera, sino que el punto número 1 en la carta orgánica del Banco Central de Ecuador es proteger la dolarización. ¿Sí? Es decir, proteger que siga el intercambio, es decir, que la economía siga funcionando. Claro que después de muchos años que el dólar ha sido la base de los intercambios en la economía, la moneda comienza a ser un elemento prácticamente estructural del funcionamiento económico. Y por lo tanto, si tú vas a Ecuador y dices, mira, vamos a volver a la moneda nacional, no encuentras una mayoría, pero ni cerca, porque es síntoma de que otra vez volver a la ahora que nos arreglamos un poco, porque en aquel momento en el que hubo que cambiar, porque la dolarización en Ecuador se hizo además con una devaluación muy importante, que generalmente sucede cuando se hacen esos cambios, la gente que tenía sus ahorros en moneda nacional, al otro día, cuando se completó la dolarización, fue al banco y se encontró con que tenía $3. Yo qué sé. Claro. ¿Por qué? Claro, porque se habían cambiado la moneda nacional que tenían en dólares, ¿sí? Y ante la devaluación que había sufrido en el marco de esa dolarización, los ahorros de muchísima gente se habían esfumado, ¿no? Claro. Así como se fumó también el poder de compra de trabajadores. Entonces, todas esas situaciones son las que hay que tener en cuenta para los países que ya han recorrido el camino, ¿no? Y cómo se encuentran hoy, ¿no? Cuando recorrieron el camino y se encuentran en economías muy, muy dependientes, como decíamos recién, economía con un bajo grado de industrialización, ¿sí? Y en el que si uno en aquel momento compara los niveles de salario, los niveles de pobreza, desigualdad, la verdad que sin pandemia mediante ya estaban peor, ¿no? Es decir, que no fue una salida tal vez para el tema de inversiones y por lo tanto enriqueció a un sector de la sociedad y a las inversiones extranjeras sin ninguna duda. Pero hubo un sector importantísimo, la mayoría de la población, que indudablemente no se vio beneficiada con una estabilización que incluyó la pérdida de la moneda, ¿no? Y la pérdida de soberanía, que esto tiene que ver en un momento donde esa economía a la cual vas a apuntar o vas a depender mucho más, no está en sus mejores momentos. Este no es el año en el que mencionamos recién, 92, 93, 94. No, ya está en seria decadencia, pero una decadencia estructural además, lo estamos viendo ahora en los procesos relativos a la generación de guerras y focos de guerras por aquí y por allá, tratando de impulsar su propia economía también con la carrera armamentista, etcétera, etcétera. No es un buen momento para la economía norteamericana. Claro. Entonces, atarte a esa economía más ahora, te vas con ella. Sí, sí, eso es verdad, porque ¿Sí? quedas atado a través de la moneda, quedas atado y además, bueno, hay cuestiones más profundas. Independientemente que yo no los quiero a los yanquis, pero esa parte seguro. En torno al intercambio internacional, que bueno, cuando tú no tienes moneda propia ni mecanismos para enfrentar las crisis,
muchas veces quedas a la intemperie, ¿no? Sí. Si la productividad no responde, es decir, porque si tú tienes la misma moneda que Estados Unidos, cuando vas a hacer un intercambio con Estados Unidos, estás haciendo un intercambio con la economía tal vez que tiene mayor productividad en el mundo. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, tú... Que por más mal que se ve, siempre va a estar más aventajada que la tuya. ¿Cómo vas a competir en el mismo nivel, ¿no? Entonces, todos esos temas hay que estudiarlos profundamente. No es un tema solamente de estabilización, de que sin inversión sin inflación van a venir las inversiones, y si vienen las inversiones, viene el crecimiento, y si viene el crecimiento, el mayor empleo. No, eso es de escuela, de niños de escuela. Sí. Claro. Es muy pero para el marketing televisivo a veces eso termina siendo lo que termina siendo el famoso relato garpa, claro. Claro, pero vos fíjate que se habla de inversión en general, es decir, como que se va a aceptar cualquier clase de inversión, y ya sabemos lo que sucede con nuestros países, en los cuales la inversión vienen a hacer extracción de los recursos naturales, ¿no? Y a incluirnos en una cadena de valor donde estamos al principio de la cadena, es decir, en el peor lugar, donde de menor valor agregado. ¿Sí? Entonces, si uno habla de la inversión en general, sin tener en cuenta de que se puedan poner elementos para que esa inversión se dirija hacia sectores en los cuales tú has definido como prioritarios para un desarrollo económico sostenible, pero además que distribuye ingresos, etcétera, ¿no? Si no puedes hacer eso, entonces hablar de que solamente crezca la inversión es muy peligroso, porque quedamos en manos de la inversión extranjera que no se ubica en ese lugar. Repito, sí viene, porque nos vamos a atar a una economía decadente. Sí viene, van a haber otros que no, que van a estar más florecientes y que van a venderle a China, por ejemplo, los recursos naturales nuestros, cosa que es cierto. Entonces yo no sé tanto si viene. Claro. No sé qué van a hacer los exportadores con este cuento, porque los exportadores le venden mucho a China. Claro. Sí. No son el mismo caso que Ecuador y El Salvador y Panamá. Claro. Toda la región tiene. Las vaquitas aquí siguen siendo ajenas y además se van para otro lado. Está clarísimo. No nos queda más tiempo. Les agradecemos mucho la participación, como siempre. Y bueno, como obviamente estamos en esta suerte de intercomunicación permanente con el equipo de Economía Política.uy. Les agradecemos muchísimo y nos encontramos muy pronto. Bueno, Andrés, saludos y bueno, esperamos haber contribuido con alguna idea y algunos elementos a la discusión de este tema, que como decíamos, dentro de poco va a ser una discusión regional. Clarísimo. Gabriela, muchísimas gracias. Ahí está, paseaba Gabriela Cultelli, Héctor Tajam, el equipo de Economía Política.uy, aquí en De Fogón en Fogón. Nosotros vamos a la tanda y luego el último bloque de Fogón en Fogón.